Pistas. Ideas, sugerencias y propuestas para el fin de semana desde el blog de viajes siempredepaso.es. Con Javier Prieto Gallego. Seguramente sea ley de vida que lo que hace tan solo unas décadas era pionerismo industrial, una cuenca minera en plena actividad, aparezca hoy como un paisaje desgarrado y silencioso, salpicado de naves vacías, almacenes en desuso y estructuras sin utilidad alguna. Nada que ver con el ajetreo que conoció en otros tiempos. Estamos hablando de la montaña palentina y en concreto del Valle de Rubagón, en el entorno de Barruelo de Santullán, que es hasta donde nos van a llevar las pistas de esta semana. Buenas tardes, Javier. Hola, Clara, buenas tardes. Hoy hacemos un viaje tras las huellas del carbón en el norte de Palencia. Cuéntanos. Cuando hablamos de la minería del carbón y de una zona como la montaña palentina, lo que queda atrás, además de una memoria todavía muy reciente, es un paisaje de socavones, desmontes, pistas de tierra negra, mordiscos al bosque y estructuras oxidadas. En el fondo algo parecido a los paisajes que quedan después de una batalla. En este caso, la batalla librada por el hombre décadas atrás para salir adelante en un territorio que tampoco era capaz de ofrecer mucho más a quien quería quedarse a vivir allí. Porque para una importante cantidad de habitantes de la montaña palentina, en un momento dado, la actividad minera fue el único freno a la migración. De hecho, Barruelo y su entorno tuvieron durante mucho tiempo una gran actividad minera. Barruelo de Santullán fue durante más de 100 años uno de los centros más destacados de la minería española. Y el Valle de Rubagón, que es el río que lo atraviesa, era una zona próspera y rica. Tanto como que Barruelo llegó a ser entre 1920 y 1940, que fue el periodo de mayor pujanza, la localidad con más vecinos de la provincia. Gracias a la explotación del carbón, la pequeña aldea que era Barruelo a finales del siglo XIX se convirtió en un abarrotado centro de población al que llegaban de continuo brazos de toda España con el propósito de hacerse un hueco entre las galerías que comenzaron a horadar el subsuelo montañoso en busca de hulla y antracita. Tengo entendido que el descubrimiento del carbón en la zona fue algo casual, ¿no, Javier? Bueno, pues lo que se cuenta es que el descubrimiento del carbón en Barruelo se debió a un hecho tan casual como que una tarde de 1838, el cura de Salcedillo, que regresaba hacia su pueblo, pues se tropezó en el camino con una piedra de color negro, un pedrusco que despertó tanto su curiosidad como para molestarse en llevarlo hasta Reynosa y preguntar allí a unos conocidos que ya estaban explotando en la zona minas de lignito. Claro, por supuesto, allí le confirmaron que efectivamente la piedra que había encontrado era carbón y muy poco tiempo después arrancaba en Barruelo la explotación de las minas. Pero, como decía antes, todo lo que tiene un principio acaba teniendo un final, y el final de la actividad industrial en esta zona se produjo 100 y pico años después, debido a un largo cúmulo de circunstancias. La principal, al parecer, fue la falta progresiva de inversiones desde mediados del siglo XX hasta que llegó el primero de los cierres del Pozo Calero, que es el más representativo en la zona, y fue en 1972. Tras diversos intentos de reflotar las explotaciones en el valle, el cierre definitivo de todas ellas se produjo el 31 de julio de 2005. Y desde entonces lo que ha quedado es, en el paisaje, como decías, un reguero de infraestructuras y desmontes relacionados con toda esta actividad, pero que ahora no tienen ninguna utilidad concreta. Efectivamente, la actividad minera deja tras de sí un fuerte impacto en el paisaje en forma de obras e infraestructuras, pues que cuando se abandonan cobran un cierto aire fantasmagórico. Pero sin embargo, hoy nos van a servir a nosotros como excusa para un viaje. Pues sí, porque ya hace unos años que se ha visto que una de las posibles utilidades que puede darse a una parte al menos de esas infraestructuras es que puedan servir como escenario para aprender y proporcionar experiencias, en este caso relacionadas con el carbón y la actividad minera. Pues cuéntanos, ¿cómo organizamos nuestro viaje tras las huellas del carbón? Desde luego la mejor forma de hacerlo es comenzar por el Centro de Interpretación de la Minería en Barruelo de Santullán. Y no solo para darle un repaso a aquello de qué es el carbón, cuánto tiempo necesita para formarse y por qué es tan complicado sacarlo afuera. También para saber qué significó el carbón para Barruelo y su entorno, o cómo evolucionó un trabajo al que se iba en un principio pues con boina y en zapatillas, o cómo era la vida de los mineros y el día a día en un valle para el que las minas se convirtieron en la principal fuente de riqueza. Este centro de interpretación es en realidad un conjunto museográfico dividido en dos partes. Por un lado, el centro de interpretación propiamente dicho y por otro, la reproducción visitable de una mina de carbón. El primero se encuentra ubicado en el edificio de las antiguas escuelas de Barruelo. 3 plantas con multitud de recursos interpretativos, muchos botones para tocar y algún experimento para hacer.
El recorrido por sus 9 salas nos va a permitir salir con una idea bastante precisa de qué es de lo que hablamos cuando hablamos de extraer carbón. Y al menos para un profano, su colección de estupendas maquetas resultan reveladoras sobre lo que una mina esconde tras su negra boca. Cómo se trabaja en su interior, por dónde se entra y por dónde se sale, para qué sirve tanta infraestructura o cómo de profundo es un viaje de 500 metros hacia el interior de la Tierra. Y todo ello acompañado de los testimonios grabados de los auténticos protagonistas de esta historia, que son los mineros y sus familias. Anhelos, sufrimientos y rutinas que aparecen ilustradas con fotografías, objetos y sonidos que son ya los ecos de un tiempo lejano pero aún vivo. Toda una lección previa que resulta fundamental antes de realizar la segunda parte de la visita, y que consiste en recorrer la reproducción de las galerías mineras que han construido a las afueras de Barruelo y que en ningún caso deberíamos dejar de realizar. Van a ser 45 minutos de recorrido por el interior de una fiel reproducción de las explotaciones más habituales en Barruelo, que se nos pasan como un suspiro entre las explicaciones del guía o la sorpresa de ver el mareo que produce caminar por las rampas en las que se pinca el carbón o el peso de algo tan común en la mina como el martillo neumático. Como digo, son totalmente recomendables, especialmente si nunca hemos visto el interior de una mina y, por supuesto, si viajamos con niños, ellos van a salir encantados con la experiencia. ¿Y qué más cosas podemos hacer, Javier? Un segundo lugar a visitar relacionado con la minería en la zona es la localidad de Vallejo de Orbó. Está a 4 kilómetros de Barruelo de Santullán. Es muy interesante porque se trata de una población que surgió como una colonia minera creada expresamente en 1909 por el segundo marqués de Comillas para que vivieran en ella los trabajadores del Pozo Rafael y que conserva todavía la fisonomía propia de estas colonias. Hay que recordar que el objetivo de estas colonias era que los trabajadores vivieran lo más cerca posible de sus puestos de trabajo y esta en concreto estuvo dotada en su momento de un montón de servicios, tanto para el ocio como para la vida diaria, de los que carecían la mayor parte de los otros pueblos de la provincia. Por ejemplo, en Vallejo se abrió el primer cine de la provincia de Palencia dedicado en exclusiva a la proyección de películas, antes incluso que en la propia capital. Y bueno, por último, a los más andarines les recomendaría que dejaran un poco de tiempo en el fin de semana para realizar la senda de la Pedrosa, que es también una estupenda oportunidad para entrar en contacto con el entorno natural del valle, y además es un sendero señalizado, muy fácil de hacer, que circula entre las localidades de Barruelo y Brañosera y nos puede servir muy bien para rematar este viaje. Como siempre, toda la información relacionada tanto con la senda como con el resto de las cosas de las que hemos hablado se pueden consultar utilizando el buscador del blog de viajes siempredepaso.es. Muy bien, Javier, ha quedado claro que un fin de semana en torno al carbón y a la localidad palentina de Barruelo de Santullán puede dar mucho de sí. Te esperamos, si quieres, el jueves que viene para que nos traigas nuevas propuestas con las que aprovechar nuestros fines de semana. Por supuesto, Clara, hasta el jueves que viene.